Bienvenida y bienvenido de nuevo a tu canal Soy Anormal. Yo soy Norma del Río y estás en Diálogos con Alma para tu vida cotidiana. Hoy seguiremos hablando sobre este tema de qué es la ascensión planetaria hacia la quinta dimensión. Así que vamos a comenzar. Sé que te he contado poco acerca de quién soy, así que hoy vamos a aprovechar un poco para tratar de ejemplificar qué es esto de la ascensión planetaria en términos muy cotidianos, de manera que puedas comprender cómo esto aplica a tu vida. Quiero darte un ejemplo que va a servirte mucho para comprender todavía más qué es esto de ascender a la quinta dimensión. Así que permíteme explicarte brevemente a qué me he dedicado profesionalmente hablando los últimos 25 años. Yo soy feminista y me formé en el Centro de Investigación de la Mujer en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, allá en Morelia, Michoacán. Ahí es donde me formé. Me formé durante 4 años. Y realmente me formé como feminista, no me formé como una especialista en la herramienta de enfoque de género. Pero cuando te formas como feminista, pues la herramienta de género es súper fácil de comprender y bueno, pues te vas especializando. En el caso mío me especialicé en este tema porque me dediqué muchos años a formar, fui pionera formando gente para que pudieran usarlo tanto en materia de política pública. He capacitado mucho funcionario público para que aprenda a utilizar la herramienta de perspectiva de género como una herramienta de diseño de política pública, pero también la utilicé mucho, la herramienta del enfoque de género la utilicé mucho para diseñar proyectos que promovían el desarrollo, de alguna manera el desarrollo y bienestar emocional. Yo buscaba mucho esto en las mujeres, en los jóvenes sobre todo, y también trabajé con hombres los últimos años, antes de retirarme. ¿Qué te estoy tratando de explicar? Mira, cuando yo aprendí enfoque de género, o sea, cuando yo aprendí feminismo, tuve que ajustar mi percepción. Yo también creía que era natural que las mujeres tuvieran que quedarse en casa, que era natural que los hombres fueran más violentos o más enojones, que era natural que los hombres tuvieran nada más que ir a trabajar y pues que ni modo a las que les tocaba eran las mujeres. Te estoy diciendo lo más básico para que me entiendas. Cuando aprendo feminismo, fíjate, nuevos conocimientos, ojo, me estudié mucho, he leído muchísimo sobre el tema y sobre otros porque soy una fanática de la lectura, me encanta, es uno de mis placeres más grandes. Entonces leí muchos feminismos, hay muchos feminismos. Y tuve que ir ajustando mi percepción de estas creencias donde me decían que las mujeres valían, todas las creencias de acá. Yo era de las que se peleaba de por qué no podía hacer las cosas y cuando mi mamá me contestaba ¿por qué eres mujer? Yo me sentía muy enojada siempre que ella hacía esto. Yo no podía entender por qué era esto. Cuando llega el feminismo, ¿sí?, me lo puedo explicar. Cuando yo empiezo a estudiar feminismo, me puedo explicar por qué yo sentía tanto enojo de que me quisieran callar todo con eres mujer. Para mí no era una suficiente razón. ¿Sí? Entonces yo absorbo conocimientos nuevos feministas, que se llamaban, era pura filosofía feminista. La maestra que estuve fue una excelente maestra, ¿sí? Y yo absorbí todo lo nuevo. Absorbí una etapa de mi vida donde yo nada más era astróloga, era lo único que sabía hacer chido, ¿sí? Astrología, leía el tarot, bueno, aún lo hago, ¿sí? Leía el tarot y además me dedicaba a dar clases de astrología y me dedicaba a dar talleres de todas esas cosas espirituales en aquel entonces. A eso me dedicaba antes de entrar al feminismo. El feminismo me absorbe tanto porque me empieza a explicar mi vida. Yo me quedé viuda a los 24 años, entonces me empieza a explicar mi vida de casada. Yo me casé con un hombre súper violento, viví todas las violencias que tú puedas imaginar, incluyendo la física. Entonces, cuando llega el feminismo, yo empiezo a comprender mi realidad desde esta perspectiva social. Es decir, yo empiezo a decir, wow, o sea, sí es cierto, mira cómo me trató y mira yo cómo
reaccionaba con su trato, mira cómo yo me sentí en ese momento. Me da comprensión ese nuevo conocimiento y mi percepción empieza a cambiar. Mi percepción, y entonces por eso me vuelvo, entre otras cosas, te estoy contando ejemplos muy pequeños y de mi vida para que me conozcas un poco más, ¿sí? Empiezo a ser muy hábil para ajustar el enfoque de género. Por eso le llamamos enfoque de género, porque necesitas ajustar tu percepción para comprender. Cuando tienes mucha habilidad para hacer este ajuste de enfoque de género, enseguida ves todas esas conductas, situaciones, palabras, modas que están sosteniendo la creencia de que las mujeres somos inferiores a los hombres. Esa es la creencia básica del patriarcado, esa es la esencia de toda la cultura patriarcal. La cultura patriarcal se despliega se configura a partir de esta creencia de las mujeres son inferiores a los hombres, valen menos. Entonces, a partir de esta creencia, que es el principio fundamental que le da forma al patriarcado, se despliegan todas las conductas que quieren sostener esa creencia. Ojo, ¿sí? Cuando tú aprendes a enfocarte, a cambiar tu percepción, puedes visualizar perfectamente cualquier situación que sostenga esa creencia. Eso es ser un especialista en enfoque de género. Poder identificar hasta en lo más mínimo en qué momento cierta conducta, cierta actitud, cierta situación está sosteniendo esta creencia de las mujeres son inferiores a los hombres. Bueno, pues básicamente es lo mismo si lo trasladas a este tema que te estoy tratando de explicar, que es la quinta dimensión. Tú puedes empezar a darte cuenta en qué momento entra tu pensamiento tridimensional, que tiene las características de ser determinista, materialista, reduccionista y regularmente basado en emociones de miedo. Entonces, este ejercicio que yo tuve que hacer para poder comprender esta famosa realidad de la desigualdad de género de las mujeres, ¿sí? Es el mismo que hay que hacer, es el mismo ejercicio mental y de conciencia que hay que hacer para ahora cambiar tu percepción de la realidad hacia esta dimensión de la 5D o esta densidad de la 5D, que te lo pongo en palabras muy sencillas, no es otra cosa más que empezar a pensar de manera espiritual. Es decir, de cambiar de un pensamiento tridimensional, materialista y con total desesperanza, ahora hay que empezar a percibir la realidad con un pensamiento espiritual. Pero déjame seguirte contando. Fíjate lo que yo tuve que hacer. Para yo poder ser especialista en el tema de género, lo que tuve que hacer es absorber, ¿sí? Cognizar un montón de conceptos nuevos que ni me imaginaba. Hacer un montón de lecturas para comprender, en este caso fue para mí así, no tienes que hacerlo igual para acá. En mi caso tuve que ser así, tenía que ser así, yo estaba absorbiendo conocimientos sobre qué es las mujeres y esta postura, esta percepción que las mujeres lo convirtieron en una teoría. Por eso yo adoro el feminismo, porque no fue cualquier cosa. Cambiar tu percepción como mujer y empezar a decir, hey, espérame, esto de que me dices que todo es natural no me está checando a mí. No me está checando en mi existencia, no me está checando en la forma como lo siento. Yo no me siento feliz, ni menos tan feliz como tú te sientes cada que me lastimas o me controlas. ¿Te fijas? Un montón de mujeres hicieron este cambio de percepción y fueron tan valientes que dijeron no más. Ya nos dimos cuenta que no es cierto, que es natural que seamos inferiores a los hombres. Ya nos dimos cuenta de esto, ¿sí? Ya no vamos a tolerar esta creencia. Eso es el movimiento feminista. Esa es el centro del movimiento feminista y ese es el centro de la lucha de las mujeres, se den cuenta ellas mismas o no. Eso fue lo que me sucedió a mí cuando yo me volví feminista. Cambié mi percepción, ¿sí? Me sumergí a comprender, porque además me fascinó constatar que efectivamente me habían tratado siempre como inferior, desde mi casa, después el papá de mis hijos, la familia del papá de mis hijos, ¿sí? Y yo me había comportado como inferior. Me había comportado como inferior todo ese tiempo. Cuando yo quedo viuda digo, ni madres, no más. Y entonces resurjo, ¿no? Resurjo muy padre, ya te contaré eso después. Pues te acabo de contar cómo fue mi experiencia de cambiar de percepción, de enfoque, ¿sí? De enfoque de creer que
yo era inferior como mujer, nada más por haber nacido mujer, ¿sí? El feminismo me hace ver que no es así y empiezo a cambiar mi percepción, ¿sí? Y eso me empodera, claro que me empodera, porque de por sí yo ya venía siendo una persona muy autosuficiente, pues en ese momento empiezo a desarrollar otras habilidades. Esto es lo mismo si lo aterrizamos para la cuestión de ascender a la quinta dimensión, ¿sí? Tú tienes que cambiar de percepción, ¿sí? Tú tienes que empezar a soltar todas esas creencias que te han hecho creer que tú no eres nadie. La creencia fundamental de la Matrix 3D es: el ser humano no vale, no tiene poder ante la vida. Es una víctima, y algunos son unos inútiles y otros son más listos, por eso sobreviven. Ese es el principio que sostiene la Matrix 3D. Chécalo y verás. Nos han tratado como seres que no valemos. Nos han tratado como seres impotentes ante las circunstancias de la vida. Bueno, ajustar tu enfoque tridimensional hacia la 5D es empezar a descubrir que eso es una falacia, que resulta que tenemos mucho poder. Y el primer poder que sí puedes aprender pronto en esta vida, antes de que vuelvas a encarnar, es que tú puedes controlar toda tu existencia, ¿sí? Las circunstancias que te suceden en tu vida no son fortuitas. Tú las generas con tu vibración, con tu frecuencia vibratoria 3D, a través de todo ese bagaje de conocimientos que has engullido del sistema, ¿sí? Especialmente aquellos que te han hecho sentir que efectivamente no vales nada, o que efectivamente eres una víctima de lo que te sucede, ¿sí? Aceptar esto es de las cosas más difíciles. En mis años de activismo, yo trabajé con muchísimas comunidades en situación de pobreza y con muchísimas comunidades indígenas. Y fue muy triste observar que la gente no quiere a veces mejorar. Fue de las cosas más frustrantes que yo empecé a tener. Fueron varias las cosas que me hicieron dejar el activismo. Ahora sé que tenía que dedicarme a esto, que era para esto, ¿sí? Y que observar todo lo que observé era para poderte compartir lo que yo he ido descubriendo en mi propio proceso de despertar espiritual, ¿sí? Entonces yo lo que quiero transmitirte es una forma mucho más práctica de comprender, ojo, de comprender cómo es esto del despertar espiritual. Tienes que absorber conocimientos nuevos. No puedes quedarte esperando a cambiar tu frecuencia vibratoria, ¿sí? A tu estación de radio, de una estación de radio FM, si no te aprendes las melodías nuevas de la FM. ¿Me comprendes? Sí. Si no aceptas lo que escuchas, recuerda que tu mente está programada para decirte: no, eso no vale, no, eso no sirve, no, no le hagas caso, no, eso son tonterías, no, te quieren lavar el cerebro. No sé, las cosas que tu cerebro active en ti para negar nuevos conocimientos, y más de esta índole. No es fácil digerir que resulta que más que cuerpo es energía. No es fácil digerir, ni siquiera a veces es fácil comprender qué significa esto al principio. ¿Cómo que soy energía? No es fácil. No es fácil entender, comprender y después saber cómo hacerlo. Buscar, entender que la información correcta de tu existencia está en tu interior. Acá, cerrando tus ojos y guardando silencio, sin escuchar lo externo. No es fácil. Tampoco es fácil saber cómo acceder a la información, ¿sí? Que está en tu cuerpo, está en tu interior, está en tu ser, en tu energía, ¿sí? Tampoco es fácil. ¿Tú crees que la información siempre la adquieres de acá? Desde luego que acá necesitas conceptos. Lo que más ocupa son conceptos. Necesitas comprender los conceptos, ¿sí? Para poder comprender después lo que observas, ¿sí? Y decir: ¡ah! Sí, es cierto, esto es de quinta densidad, este pensamiento es de quinta densidad, porque yo ya entendí que los pensamientos de quinta densidad siempre son amorosos. Por ejemplo,
¿sí? Ya entendí, este es un pensamiento tridimensional. Esta creencia de que la vida es muy dura es un pensamiento tridimensional, ya lo entendí. Híjole, yo lo digo muy seguido, wow, tengo que dejar de decir esa frase porque estoy atrayendo a mi vida, la vida es muy dura. ¿Te fijas? Pero tienes que entender cómo funciona la vida desde el punto de vista energético. Tú hasta ahorita has tenido conocimientos para comprender la vida desde el punto social y desde el punto histórico, ¿sí? Incluso el feminismo es una explicación solamente histórica y social de las mujeres, pero el feminismo no se ha metido, y es muy comprensible, a comprender la existencia del movimiento desde el punto de vista energético. El feminismo lo que está haciendo es resucitar, resurgir, hacer resurgir la energía femenina del planeta que había estado pisoteada por años por una energía masculina distorsionada por el patriarcado. Ojo, eso es lo que estás viendo resurgir. El resurgimiento de la energía femenina es fundamental en estos momentos de la ascensión planetaria, porque la dimensión femenina de la existencia, es decir, ese resurgimiento de la diosa que le decimos en lenguaje simbólico, pero lo que estamos diciendo es, está resurgiendo la energía femenina en el planeta, requiere equilibrarse con la masculina. La masculina debe de dejar andar ya inflada y distorsionada creyéndose superior y tiene que ajustarse. Esto lo hacemos los humanos, no lo podemos hacer nadie más. Quienes ensalzamos, y quienes, hombres y mujeres completos, quienes ensalzamos las cualidades masculinas de la existencia, hemos sido hombres y mujeres por completo. Estamos hablando de energía, te estoy hablando de energía. Ya no te estoy hablando con conceptos socioculturales, que son los conceptos de género. Te estoy hablando con conceptos energéticos. Es decir, el feminismo no es otra cosa más que un movimiento muy inconsciente, por cierto, de las mujeres, de resurgir, hacer resurgir la energía femenina de la existencia. Esa energía femenina que no estaba de manera equilibrada, porque estábamos viviendo en una Matrix 3D que ha sido muy distorsionada a través del control mental por quienes controlan el planeta. Así de sencillo es esto. No es tan complicado de entenderlo. Si tú te sumerges a los nuevos conocimientos, lo complicado es aceptarlo, la primera vez que lo escuchas. Eso es lo complicado. Tú empiezas a escuchar esto por primera vez y tu mente empieza a decir, no. ¿Sí? Este es el gran reto para ascender a la quinta dimensión. Porque la ascensión planetaria es una decisión personal. No es algo que te va a pasar de forma mágica sin que te muevas y hagas nada. Por la gracia de Dios, no. ¿Sí? Tú tienes que esforzarte para desconectarte de la 3D y tienes que absorber, lo primero es nuevos conocimientos para que puedas comprender cómo es esto del mundo energético, para que comprendas cómo funciona esta realidad que ya está en el planeta y que solamente tú tienes que aprender a ajustar, ¿sí? Eso es lo que tienes que hacer. Y pues claro que tendrás que hacer un buen ejercicio mental. O sea, yo me acuerdo no solamente leyendo un montón de libros de feminismo, me acuerdo muchos ratos de mi vida haciendo una reflexión profunda sobre lo que estaba leyendo y aterrizándolo a mi vida cotidiana, entendiendo esos conceptos tan grandes que aprendí con el feminismo, entendiéndolos en mi vida cotidiana. Eso es cognizar, hice el ejercicio cognitivo de asimilar esos nuevos conocimientos que me checaban totalmente. Hay muchos conocimientos feministas que no me checan y no me seguirán checando. Ya en algún momento te platicaré de eso, ¿sí? Porque me parece que tienen cierta teñidura patriarcal, es decir, no están totalmente limpios de esa visión patriarcal tan dura que tiene el patriarcado de las mujeres, ¿no? Tan terriblemente tosca, dura, injusta y demás, ¿no? Entonces hay algunas cosas que de repente yo digo, no, esto no es tan feminista como creen. Sí, esto más bien es una bronca de las mujeres que todavía no se limpian. Muchas mujeres todavía no se limpian de la energía patriarcal, porque las mujeres han creído, las mujeres feministas, que solamente por portar en un cuerpo de mujer, y decir que eres feminista y hacer algunas cosas como feminista, ya te vuelves feminista. No, hay que limpiar tu percepción. Hay que quitarte toda la mugre patriarcal de ideas que te pusieron y que también tú engulliste, ¿sí? Sin cuestionar, y que tú misma reproduces. No se necesita un cuerpo de hombre para reproducir mecanismos machistas, ¿sí? Porque es una energía, pero te estoy hablando ya desde acá.
Yo ya absorbí también conocimientos nuevos que tienen que ver con la quinta D. Afortunadamente yo antes de ser feminista había sido astróloga. Eso me sirvió un montón. Y había estado bien metida en el mundo espiritual de aquel entonces, que era la famosa nueva era. Ahorita es totalmente distinto el mundo espiritual, ¿sí? Afortunadamente eso me hizo poder salir de mi mente que me decía, eso no es cierto, Norma, eso no es cierto, yo ya pasé por eso. No es cierto, Norma, no es cierto, ¿sí? En algún momento sentí el no es cierto, pero afortunadamente estaba allí mi luz latente diciéndome, hey, tú ya fuiste astróloga, hey. O sea, había llegado el momento de retomar, en mi propio despertar espiritual, había llegado el momento de retomar y ya no rechazar, retomar los conocimientos que yo ya había adquirido durante muchos años, como astróloga, como tarotista, como persona que se dedicaba a hacer talleres y enseñar astrología, muy padre, ¿no? Esa me encantó. Entonces eso es lo que me hizo a mí despertar de nuevo. Me empecé a frustrar, porque yo trabajaba en mi activismo y yo veía que no cambiaba nada. Hiciera lo que hiciera, no cambiaba yo ya nada, nada. Todo era muy farsante, ya luego hablaré de eso. Hablarte de mi experiencia puede ayudarte muchísimo a comprender lo que te quiero transmitir, ¿sí? Afortunadamente yo me vuelvo a jalar yo sola y me digo, no, aquí está pasándome algo. Yo soy alguien que se escucha mucho, eso nunca lo perdí. Con todo de haber hecho feminismo, nunca perdí el escucharme. Entonces, nunca perdí el ir a mi interior a encontrar las respuestas. Eso fue lo que me ayudó mucho a poder salir de esta crisis inicial cuando empiezas a despertar. Que tu mente empieza a jugarte cada jugarreta para que no asimiles lo nuevo. Ojo, no te asustes, asimílalo. No pasa nada, yo siempre les digo, no pasa nada. Si exploras, solamente es una idea. No es una cosa, solo es una idea, no es una cosa que te van a meter, ¿sí? Es una idea. Entonces puedes explorar la idea de que, creo que esto de la ascensión planetaria, el despertar espiritual, creo que es algo serio, no es cualquier cosa. Sí es algo muy serio, porque te va a cambiar la vida, ¿sí? Porque vas a aprender a controlar tu existencia. Así como yo aprendí como mujer, me cambió la vida cuando me volví feminista. Aprendí a ser dueña de mi vida, a ser una soberana y completa dueña de mis decisiones. Ningún hombre podía acercárseme a mí si pretendía manipularme. Jamás. Para que un hombre pudiera yo aceptarlo en mi vida como amigo y aún mejor como pareja, ¿sí? Tenía que tener varios requisitos, ¿sí? Yo no iba a seguir aceptando a cualquier hombre que fuera capaz de tratarme como inferior. Jamás. Entonces yo era muy contundente en eso. Por eso yo no hacía cualquier amigo. Ojo, lo que sí tuve que aprender es que cualquiera se hace pasar por el gran hombre. También eso fue aprendizaje. Pero en cuanto yo veía que el otro ya de plano me estaba tratando de ver la cara, rápido, soltaba. Me preparaba para empezar a soltar, ¿sí? Eso es soltar 3D. Te estoy explicando cómo le hice, cómo le empecé a hacer, ¿sí? Cómo empecé a utilizar mis conocimientos del enfoque de género para que mi vida mejorara. Y claro que mejoró muchísimo, todavía más de lo que ya era, ¿sí? Yo me convertí en una dueña absoluta de mi existencia y esa es una sensación muy padre, ¿sí? Porque yo actualmente tengo una pareja en la que, o sea, no hay ningún conflicto con que no tengo que estar peleando por mi tiempo y cosas así. Está tan claro, tan natural, que él tiene sus cosas que hacer y yo las mías, y que cuando queremos estar juntos nos la pasamos a todo dar y cuando no, ¿sí? Pero eso tiene que ver con eso. ¿Sí? Yo ya no tengo que estarme peleando por esas cosas. En mi relación no hay ese tipo de pleitos, es más, rara vez hay un pleito, ¿sí? Pero ya es porque yo ya he hecho un montón de procesos de asimilación de nuevos conocimientos y he estado cambiando mi percepción y mi conciencia se empieza a expandir, o se expande. Y entonces yo ya entiendo un montón de cosas desde un montón de enfoques, ¿sí? Pero me he esforzado por hacerlo, es lo que te quiero decir. No me llegó por arte de magia. En algún momento, algún día a lo mejor te hago una pequeña cápsula para que conozcas mi casa. O sea, estoy llena de libros, estoy llena de cosas que me permiten reflexionar. O sea, dedico mucho tiempo a esto, a digerir nuevos conocimientos, asimilar, a tener contacto conmigo, dialogar de manera amable conmigo, entender en mi interior todo lo que me dice mis sensaciones, ¿sí? Me gusta mucho comprender lo que mis sensaciones me quieren informar, ¿sí?
pero este es un ejercicio que yo ya tengo muchos años haciendo. Entonces, cuando yo empiezo a meterme en la 5D y traspaso esta crisis de no, ¿sí? Y eso sí, soy muy persistente, tarde o temprano empecé a sentir, ojo. Al principio nada más estás leyendo y tratando de entender los nuevos conceptos y las nuevas ideas y sobre todo identificar tantas mentiras que nos han contado. Nos han contado tantas mentiras que esa de repente puede ser una fuerte crisis para ti, ¿sí? Pero eso es ascender, ¿sí? Es lo que quiero decirte. Todo esto que te estoy contando es ascender a la quinta dimensión, es ir ascendiendo. La buena noticia es que una vez que empiezas a ver la cumbre, dices, uy, qué padre se siente estar acá, ¿sí? Es una sensación, ¿sí? Es lo que quiero solamente transmitirte, es una sensación. Tu vida radicalmente empieza a cambiar y tú ya fluyes, ya no estás con resistencia. Te esté pasando lo que te esté pasando, estás atenta porque sabes perfectamente que ya estás en la ruta correcta, sabes que estás a salvo, nada más fluyes, ¿sí? Y entonces en lugar de ver lo que la vida te está ofreciendo, lo estás viendo como algo negativo, estás atenta a saber, a entender, a descifrar qué te está diciendo con esa nueva circunstancia, que a lo mejor tú no programaste tal cual, ¿sí? Tú te empiezas a visualizar siempre pleno, ¿sí? Y yo particularmente me he abierto a lo nuevo. Yo, precisamente porque estudié enfoque de género y de repente pues vives con mucho miedo también porque pues ustedes ven, ahorita el movimiento está luchando muy fuerte por todas las muertes, ¿no? De las mujeres y que tiene que ver con cuestiones energéticas, pero bueno, ahorita no voy a hablar de eso. Pero aún así, pues en esa realidad, allá abajo, en la realidad histórica, social, en la realidad donde todo lo percibes como solamente hechos históricos y sociales, la verdad es que las cosas son terribles. No hay fe, no hay alegrías, hay un montón de cosas que denunciar, hay un montón de cosas espantosas. Lo que no entendemos es que si seguimos viéndolo, lo estamos recreando. Si seguimos actuando y reaccionando a eso, lo estamos recreando. Lo que hay que hacer es elevarnos, ¿sí? Y bueno, la elevación a la quinta dimensión, la ascensión, ¿sí? La ascensión planetaria la está haciendo Gaia, pero la ascensión tuya, la tuya, hacia la quinta dimensión, la tienes que hacer tú. La tienes que hacer tú y la tienes que decidir tú. Este es mi mensaje principal. Tú eres quien tienes que decidir hacer este proceso de ajuste de tu percepción, de ajuste de tu conciencia, y son varios pasos los que hay que hacer y no son pasos difíciles. Lo difícil es el ajuste porque cuestiona toda tu vida. Cuando yo estudié género, cuestionó toda mi vida, es doloroso. Permitir que la percepción cambie, sí duele mucho porque tienes que renunciar a creencias, y una creencia no es otra cosa más que una idea que tiene sustancia emocional. Tú le pones emoción a una idea y pues por eso no la quieres soltar, porque te duele la idea, ¿sí? Porque en esa idea sosteniste muchas cosas de tus actitudes y tus decisiones, por eso duele, ¿sí? Pero nada más es el principio, nada más es el principio. En lo que haces tu proceso de ajuste, después te espera un mundo mágico. No puedo decirte otra cosa. No es mágico porque sean cosas que vienen de allá afuera. No, es mágico porque tú estás allí entendiendo y sintiendo cómo tú mismo generas eso. Y se vuelve mágico porque nunca te imaginaste que la forma de generar una mejor vida solamente era cambiar tu percepción. No ganar más dinero, no trabajar más duro, no ir corriendo a ver cómo le haces para aprender a ser mejor, no sé, madre, mejor. No, era estar en ti, está adentro. Cuando tú crees que la vida, cuando tú estás en la Matrix 3D, tú ves la vida, te la explicas siempre por hechos históricos, sociales y cronológicos. El tiempo es lineal, es una raya de principio a fin. Acá no, el tiempo no es así, es flexible, ¿sí? En el mismo momento estás conectando con el presente, con el pasado, con el futuro. Son sensaciones. Yo puedo explicártelo, pero seguramente no te va a hacer mucha resonancia porque no lo sientes. Te va a hacer resonancia cuando empieces a sentirlo. Y para sentirlo tienes que trabajar lo que te estoy diciendo, lo que te estoy compartiendo. Tienes que trabajar tus creencias. Esas creencias que te dicen, no, eso no es verdad. Lo que pasa es que cuando empiezas a conectarte y a sincronizarte con la 5D, ya no funcionas más como cuerpo, funcionas más energéticamente. Tu conciencia es la que está todo el día presente, ¿sí? Tu mente ya tomó un lugar acá. Y cuando andas en la Matrix 3D, tu mente está acá, tu conciencia anda por acá.
Por eso siempre estás en conflicto, porque no escuchas tu conciencia y tu conciencia está conectada directamente con tu alma. Entonces tú no escuchas, tú escuchas todas las creencias que te han hecho creer, que te han engullido allí, que te han impuesto y que tú por no cuestionar, por miedos y por toda tu historia personal, pues le haces caso a la mente, no le haces caso a la conciencia. Entonces por eso la conciencia está dormida, por eso el despertar espiritual es eso. ¿Sí? La conciencia empieza a despertar y empieza a volverse más fuerte que la mente, pero si tú le sigues apostando a la mente, a tus creencias que no revisas, no vas a dejar que tu conciencia despierte. Y lo que te quiero decir es que la energía 5D que ya está circulando en el planeta es una energía tan poderosa que favorece energéticamente a tu conciencia dormida. Entonces, si tu conciencia empieza a gritar más, escúchala, ¿sí? Y empieza a callar esa voz de la mente. Haz que baje a su lugar no es acá, ¿sí? Su lugar es acá. El patriarcado nos hizo creer que la razón es más importante que el corazón. Esa es lo que se tragaron casi todos los humanos. Muchas feministas se han tragado eso, que la razón es más importante que el corazón. Y por eso andas haciendo feminismo con un montón de incongruencias. No, ambos están así. Pero la conciencia es la que nos dice por dónde y qué, cuando la expandes. Y para expandirla tienes que aprender cosas nuevas. Bueno, pues con esto que te he compartido, yo realmente espero que tú hayas tenido la posibilidad de ver de forma más cotidiana qué significa cambiar de percepción, qué significa ajustarte a una nueva percepción de la realidad y qué beneficios puedes tener a partir de esto. Mi propósito, como siempre te lo digo, no es convencerte. Mi propósito es compartirte lo que yo he vivido y colaborar en este proceso tan importante para la humanidad, que significa este despertar espiritual que hoy estamos viviendo. Te he compartido parte de mi vida, también me interesaba mucho que me conocieras un poco más. Hasta ahorita yo quiero que seas consciente de lo que he tratado de compartirte y explicarte de acuerdo a mi experiencia. Entonces me he tratado de enfocar a que puedas comprender que el proceso de ascensión planetaria es un proceso de carácter evolutivo, y eso significa pues que aunque no te guste, aunque tú no creas en él, de todas maneras está sucediendo. Es decir, no tenemos nosotros incidencia para decir hay que parar el proceso, no. Es un proceso que se realiza en un contexto del universo, del cosmos, de la galaxia, en un proceso de evolución natural que siempre ha tenido la humanidad y otras razas que habitan la galaxia, que son de los conocimientos nuevos que tendrás que integrar. Entonces nos tocó vivir un momento muy importante a nivel evolutivo de esta especie que solemos llamar humanidad, que somos nosotros, ¿sí? Pero este proceso evolutivo tan interesante está en un contexto mucho más amplio del que tú te habías imaginado que existe, porque son de las cosas que nunca te contaron. Entonces es lo que he tratado de compartirte para que asimiles. La otra cosa que he querido que asimiles es qué significa esto de despertar espiritual, porque al final, desde que es un momento históricamente hablando muy importante para la humanidad, que además no vas a escuchar en los medios oficiales, porque obviamente parte del proceso era ese, que tú no supieras que eres ante todo un ser espiritual y un ser, por lo tanto, que es más que nada conciencia y energía. Son las cosas que he estado tratando de que asimiles en estos 6 capítulos que llevamos en Diálogos con Alma para tu vida cotidiana. He tratado de explicarte que la ascensión planetaria no es otra cosa más que un cambio de percepción. Obviamente la ascensión planetaria en sí misma pues le toca a Gaia, pero la ascensión con Gaia te toca a ti. Te he tratado de explicar constantemente y de compartir, informarte constantemente que el proceso de ascensión a la quinta dimensión para el ser humano es un proceso que tú tienes que decidir y en el cual tienes que trabajar, ¿sí? Y que el trabajo sobre todo consiste en cambiar de percepción, en dejar ese pensamiento tridimensional de la Matrix 3D para que seas capaz de adquirir, de accesar, de ajustar tu mente y tu conciencia hacia un pensamiento espiritual, ¿sí?
Creo que te va a servir mucho de ahora en adelante que te pueda decir cuando empecemos a hablar ahora sí de la Matrix, quiero que ahí ahondemos mucho, que cuando hablo de pensamiento tridimensional me refiero a la Matrix, pero cuando hablo de pensamiento 5D, voy a decir mejor pensamiento espiritual. Si tú te das cuenta, hasta hoy no hemos tenido un pensamiento espiritual como humanidad. No es una de las cosas que nos caracterice, ¿sí? Si tú revisas la historia de lo que hasta ahorita conoces como humanidad, o lo que conoces como humanidad ahorita, lo que conoces como historia, te darás cuenta que lo que menos hemos tenido es un pensamiento espiritual. Hemos tenido una posición religiosa, hemos tenido cultura que nos ha hecho creer que la religión es la forma de ser espirituales, pero no es así, eso ya lo vimos. Y bueno, ¿cómo puedo yo decirte o cómo puedo yo de alguna manera ayudarte a que asimiles que no hemos tenido nunca un pensamiento espiritual? Bueno, un ejemplo muy claro puede ser que en algún momento tuvimos guerras por cuestiones religiosas, ¿sí? Nos hemos atrevido a matar en el nombre de Dios como humanidad. Nos hemos atrevido a usar el nombre de Dios para asesinar, para pelearnos, para arrebatarnos cosas, para quemar mujeres, para un montón de cosas que nos hemos atrevido a usar a Dios para justificar nuestras acciones. ¿No te parece que ese es un pensamiento nada espiritual? Por eso ascender hacia la quinta dimensión, o mejor dicho, cambiar de percepción hacia un pensamiento espiritual y elevado, es decir, nada religioso, sino realmente espiritual, no es cualquier cosa. De las cosas que tendrás que empezar a asimilar es qué significa esto de ser espiritual. Y claro, de las cosas que tendrás que ir aceptando es que si eres muy religioso, pues eso nunca ha significado que seas espiritual. Por el contrario, es probable que estés hasta muy alejado de eso que creemos que es espiritualidad, ¿sí? Esto es lo que he tratado de transmitirte de alguna manera en estos 6 capítulos. Yo creo que vamos a empezar a revisar los siguientes 3 capítulos de Cápsulas de Luz. El siguiente capítulo de Cápsulas de Luz tiene que ver con los movimientos del planeta, todo este proceso, toda esta evidencia astronómica y geofísica que hay de este actual proceso de ascensión planetaria. En ese capítulo traté de explicarte eso y a partir del capítulo 4 y 5 nos metemos a comprender la Matrix. Y entonces nos meteremos allí a explorar de manera mucho más detallada qué es esto de la Matrix 3D, cómo atraviesa nuestras vidas la Matrix 3D, cómo atraviesa nuestros roles, cómo atraviesa nuestro ser, cómo atraviesa nuestra identidad, cómo atraviesa todos los espacios de nuestra vida, cómo atraviesa este pensamiento tridimensional. De hecho, ahí es donde hemos vivido sumergidos y como te dije en algún momento, no solamente vivimos en un sistema Matrix 3D, ya somos incluso nosotros mismos la Matrix porque somos quien la alimentamos. Ahí eso nos vamos a meter pronto ya merito llegamos por allí. Recapitulando un poco para que vayamos entendiendo qué hemos estado haciendo hasta ahorita. Si tú te recuerdas, Soy Anormal en YouTube comenzó con Cápsulas de Luz para el Despertar. Te había comentado, ahí llevamos apenas 5 capítulos, que este espacio tenía el propósito de, sobre todo, de desarrollarte los conceptos que son necesarios que tú aprendas para que puedas comprender este fenómeno de la ascensión planetaria y el despertar espiritual de la humanidad. Y en este proceso de los 5 capítulos que apenas llevamos en esta serie, yo me di cuenta que era muy importante poder ir aterrizando esto que te estaba explicando de manera mucho más conceptual a la vida cotidiana. Y de ahí surge Diálogos con Alma para tu vida cotidiana. Y hemos hasta ahorita tenido 6 capítulos que a mí me parece que han sido interesantes. Espero que también sea para ti lo mismo. Y bueno, en este momento, en estos 6 capítulos, si tú te fijas, nada más hemos trabajado los dos primeros capítulos de Cápsulas de Luz para el Despertar,
qué es el despertar espiritual y la ascensión planetaria a la quinta dimensión. Para ir finalizando, quiero decirte que te tengo una sorpresa. Estamos a punto de abrir un nuevo canal que se deriva otra vez de Soy Anormal, que es el tema principal de nuestro proyecto, el nombre, nuestra marca, Soy Anormal. Vamos a abrir un nuevo canal que hemos nombrado Soy Anormal, Feminismos para Despiertas y Despiertos también. Aquí vamos a hablar de cosas muy interesantes. Me interesa mucho hablar de cómo el movimiento feminista es el resurgimiento de esta energía femenina que tanto ocupa en este momento nuestro planeta y que es una parte indispensable para este proceso de ascensión planetaria. Pero bueno, te estoy avisando para que por favor estés al pendiente. Me va a encantar tenerte también ahí en este canal. De seguro te vamos a decir aquí por dónde. Te dejaremos el link en cuanto estemos estrenándolo. Aquí te vas a enterar en qué momento, o en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, en qué momento estamos dando ya este nuevo paso con este nuevo proyecto que se llama Feminismos para Despiertas y Despiertos. Estoy segura que te va a encantar. No me queda más que agradecerte por haber llegado hasta este momento. Muchas gracias de verdad por seguir aquí con nosotros en tu canal Soy Anormal. Y recuerda, activa esa campanita para que estés al pendiente de nuestro nuevo video. Hasta la próxima.